trigonometría y lógica. Lógica, ustedes van a ver lógica eh, que les va a venir útil para lo que es su carrera, ¿sí? Eh, así que todo lo que es digital, vamos a trabajar en eso. Pero en esta parte nos vamos a centrar en trigonometría y lo vamos a separar en dos clases, en esta y en otra más. Eh, quizás la trigonometría es algo que muchas veces uno se pregunta, ¿para qué me sirve a mí eh, la trigonometría? Los ángulos, qué me facilitan o para qué los puedo usar? Bueno, la trigonometría es la rama de la matemática que permite determinar dimensiones eh, y vincularlos con ángulos. Digamos, el objetivo es que ustedes van a poder, a partir de tener figuras rectangulares, ¿sí? Porque todo lo vamos a ir viendo eso también, como a partir de un triángulo, no necesariamente rectángulo, pero de un triángulo, ustedes van a poder calcular cómo son los lados de ese triángulo. Y esto, llevado a la vida real, les permite obtener muchísimas relaciones. Conocen dos lados, pueden calcular una hipotenusa. Conocen la hipotenusa, pueden calcular alguno de los lados. Ese tipo de información es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, en esta clase, que es de trigonometría, ustedes ahí ven la pantalla, ¿no? Supongo que sí. Sí, se ve bien. Entonces, yo acá les puse, comencemos con algo básico. ¿Qué es un ángulo? Digamos. Yo ahí es la pregunta con, lo que con lo que vamos a empezar con trigonometría, porque vamos a ver ángulos y lados. Entonces, se denomina ángulo, ¿sí? A la sección del plano que queda comprendida entre dos semirrectas que se originan en un mismo punto. Toda esa definición de diccionario de lo que es un ángulo, le vamos a dar una formalidad, una utilidad, cuando la podemos plasmar en un diagrama, en un eje cartesiano. Cuando nosotros tenemos el eje cartesiano, lo que vamos a ver es que podemos tomar, vieron que la definición eh, el ángulo es esa sección, esa dimensión que queda comprendida entre dos semirrectas. Esas dos semirrectas pueden ser cualquier recta unida con otra. Por convención, uno lo que siempre trata es de reducir todo lo que son ángulos a un primer cuadrante. Yo también les podría indicar una semirrecta para este lado, con un ángulo de acá. Tendrá otra expresión final al trabajar con eso. ¿Por qué? Porque uno lo que dice es el eje en el que, en el cuadrante de los ejes cartesianos, uno va a trabajar para definir ángulos positivos, ángulo a partir de 0, se considera el eje X. ¿Sí? Este pasa a ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Lo que les estoy mencionando es que el recorrido del ángulo en sentido antihorario nos va a ir limitando cada uno de los cuadrantes. ¿Entienden? Según cómo avanza el ángulo, van a avanzar los cuadrantes. Es la idea. Ahora, los ángulos. Son infinitos, uno puede medir infinita, un ángulo puede tener 2 billones de grados, ¿sí? Pero lo único que cambia es que son todos múltiplos de 360 grados. Si yo tengo un ángulo como este, por ejemplo, que son 20 grados, pónganle, que son más de 20 grados, pero vamos a suponer que son 20 grados, y después les digo, tengo un ángulo que son 380 grados. ¿Cuánto es eso? Y 380 grados es el equivalente a hacer 300, les dije 320, 380 grados, quiere decir, es el equivalente a hacer 380 menos 360, que es una vuelta entera, y quedan esos 20 grados correspondientes al ángulo. Entonces, siempre los ángulos van a ir de 0 a 360 grados y van a cumplir una vuelta entera. Después, a medida que se vuelvan a repetir,
van a ser de alguna manera múltiplos uno de otro. De manera que uno puede tener infinita cantidad, un grado infinitamente grande o infinitamente chico, negativamente, y eso lo único que va a querer decir es que uno va a tener que dividir por 360 para ver cuántas veces está repetido ese ángulo. Entonces, yo voy hablando. Si ustedes tienen alguna duda, tengo el chat abierto acá al costadito, así que lo único que hacen es me dicen. Bueno, acá yo les escribo esto, que es como comenzar con lo básico, que es la definición de trigonometría, para que ustedes lo tengan en un lugar. Es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos, de los triángulos. Esto es algo que vamos a trabajar y es fundamental. Se ocupa de las funciones asociadas de los ángulos, ¿sí? Denominadas funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente. Y además hay otras tres funciones, que son las funciones inversas a esas funciones circulares, que son la arcotangente, arcoseno y arcocoseno. Ahora los vamos a ir ambientando a todos estos. Entonces, yo ahí les pongo un simbolito y lo que les quería mencionar es, yo acá me puse ahí la pizarra, para cualquier cosa escribir en la pizarra, pero ahora que tengo que hacer dibujitos voy a aprovechar para compartirles un segundo el pizarrón y empezar a ver algunas cosas acá. Vimos que cuando nosotros tenemos una semirrecta, ¿sí?, vinculado con uno de los ejes cartesianos, uno puede definir un ángulo, ¿sí? Puede definir un ángulo positivo que va en este sentido, o si yo quisiera indicar este ángulo que empieza acá y termina acá, va a ser un ángulo negativo, o que hace así, va a ser el ángulo negativo, que va a ser, si este ángulo son 20 grados, este ángulo de acá van a ser menos 340 grados. ¿Por qué? Porque la vuelta entera, este ángulo así, completo, son 360. Estos son algunos conceptos introductorios a lo que es la trigo. Y ahora lo que les quería mencionar es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una de estas figuras, este es el eje Y, este es el eje X, y planteamos un ángulo cualquiera, que es lo que separa a esta semirrecta con el eje X, este ángulo alfa, uno lo va a poder vincular ¿con quién? Y va a poder trazar una línea imaginaria acá. ¿Por qué? Porque cuando uno dice semirrecta, uno define una semirrecta. La semirrecta es una cosa que empieza y termina. Es como hablar de un segmento, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene el punto final de ese segmento, de esa semirrecta, uno puede proyectar una línea imaginaria para abajo. ¿Por qué? Porque uno lo que hace cuando proyecta una línea imaginaria, lo que está diciendo es cuánto es la altura, ¿sí?, que tiene este tramo. ¿Este tramo de quién? De un triángulo imaginario. De esta manera, uno siempre puede vincular a través de un triángulo imaginario a figuras trigonométricas. Ahí nos quedó comprendido una figura de este estilo, donde este ángulo es el ángulo recto. Y esto es algo fundamental y crítico para poder hablar de trigonometría. De la trigonometría circular, cuando uno habla. Uno va a plantear relaciones entre ángulos, un ángulo alfa, un ángulo beta, o el nombre que le quieran poner al ángulo, siempre y cuando, ¿sí?, la suma interna de los ángulos sea 180. Cuando uno suma todos los ángulos que hay adentro de un triángulo, rectángulo, uno va a decir, por convención, un triángulo rectángulo tiene uno de sus lados rectos, uno de sus ángulos rectos. La suma de los otros dos me tiene que dar 90. Más 90, entonces el total son 180. La suma de los tres ángulos internos son 180. ¿Y esto por qué lo digo? Y porque uno puede tener un ángulo rectángulo con distintas formas. Puede tener un ángulo rectángulo así, puede tener un ángulo rectángulo así, puede tener
un ángulo rectángulo muy así, exageradamente, ¿entienden? Pero lo importante es que cada uno, siempre de estas figuras, uno va a definir a 3 ángulos, a este y a este recto. Y lo mismo con esto. Hay otros ángulos, que los vamos a ver la clase que viene, pero ya se los menciono ahora, porque uno se puede preguntar, ¿pero qué pasa si yo tengo un triángulo de esta manera? En donde no tengo un ángulo recto. Esto es un triángulo que ya lo veremos, escalenos, isósceles, rectángulos, ese tipo de triángulos, los vamos a ver en la clase que viene, pero lo importante es siempre tener en claro que a estos rectángulos uno los puede trabajar como dos triángulos, disculpe, a estos triángulos uno los puede trabajar como dos triángulos rectángulos. Uno hace un corte acá imaginario y dice, bueno, tengo un triángulo rectángulo acá con ángulo 90 grados. Hola, mi amor. Los autitos los bajé, mi amor. ¿Vas a jugar abajo? Esperen un segundo, disculpe. Ahí estamos, ahí volví. Bueno, les decía esto de los triángulos. Uno siempre puede escribir a distintos triángulos como función de triángulos rectángulos. De hecho, uno si tuviese un cuadrado, a un cuadrado lo puede pensar como dos triángulos rectángulos, donde tiene este ángulo recto acá, este ángulo recto acá. Son distintas formas de jugar con figuras geométricas. Bueno, vamos a ir, porque ahí ya les quería simplemente mencionar unas cositas con eso. Profe, Te escucho. digamos que si poner en algún caso tenemos un problema así, vos podés llevar la forma a lo que más te convenga para resolver. Vamos a verlo, exactamente ahora. Ok. Miren este. Necesitamos colocar sobre una pared un rótulo a 3 metros de altura. Por seguridad, el ángulo de la escalera con la pared debe ser de 48 grados respecto al piso. Deseamos saber qué longitud debe tener la escalera para realizar el trabajo. Entonces, yo ahí les escribí el ejercicio y les hice un dibujito como para que lo tengan. Vos sabés que estas dos hojas que acabo de poner las agregué recién, Flor, porque me di cuenta que antes de decir todo lo que sigue, quería darles un ejemplo. Ahí está. Ahora igual después les vuelvo a subir con este cambio. Lo hice recién, antes de empezar la clase, que estaba chusmeando. Sí, no, perdón, nadie lo tiene, lo tengo yo, pero nada más es para mostrarles un ejemplo. Les quiero mencionar esto. Bueno, cuando nosotros trabajamos con esto, ustedes acá ven la imagen. Ustedes tienen una escalera que les dice que les damos el ángulo de dato, ¿sí? Les damos la altura y se les pide calcular lo que es la hipotenusa, digamos. Se les pide cuál es la longitud de la escalera. ¿Cómo se calcula esa longitud? Bueno, acá es donde viene el uso explícito en un ejercicio de la trigonometría. Si ustedes dicen, esta es la escalera, vamos a verlo de canto a la situación, ¿no? Esta es la escalera, este es el ángulo de 48 grados que se les da, este es el ángulo de 90 grados, esta es la pared, y acá está el chango que va a subir la escalera, ¿sí? Y con un ángulo de 48 grados. Y se pide que determinar cuál es la distancia esta.
¿Y qué se les da como dato? Se les da esta altura. Entonces, de lo que son datos del triángulo, ustedes tienen la información de este lado y este ángulo. Acá es donde viene el uso de relaciones. Conociendo este ángulo y su lado opuesto, ustedes pueden calcular la hipotenusa a partir de una regla, que es, se define al lado opuesto de un ángulo sobre la hipotenusa como el seno de un ángulo. El seno de un ángulo alfa, qué sé yo. El seno del ángulo alfa se define siempre como el lado opuesto a ese ángulo que quiero trabajar sobre la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, si ustedes conocen el ángulo, del cual es el opuesto del lado, van a poder calcularlo con la calculadora. Y ahora después, de hecho, vamos a ver otras cosas más. Pero con la calculadora ustedes pueden poner seno de 48 en la calculadora. Ponen seno de 48 en la calculadora, ponen igual y les va a tirar un número ahí. 0.743, bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando ustedes escriben la expresión, esto va a ser igual a 0.743. Entonces, ustedes no conocen este lado, pero tienen este dato. Tienen que despejar la hipotenusa, de manera que lo que hacen es sacan la hipotenusa del denominador y lo llevan al numerador. Entonces multiplican y dividen por hipotenusa de ambos lados de la igualdad. Este lo tachan con este queda acá, y este lo tienen que pasar dividiendo a este lado, para despejar lo que es el valor de la hipotenusa. Entonces, dividen en ambos lados de la igualdad por 0.7. Este lado se cancela, y acá aparece dividiendo 0.47. 0,74 dice ese. Y el lado opuesto era dato, que nos lo daba y eran 2,5 metros. Entonces, acá ponen 2.5 metros dividido 0.7 y van a obtener el valor de la hipotenusa de este lado. Y eso lo hicieron a partir de una relación trigonométrica. Hay otros datos importantes que yo les podría haber dicho, que es, che, bueno, yo no conozco la altura. Yo no sé cuánto es h. Ni tampoco sé cuánto es la longitud de L. Pero sé que el ángulo tiene 48 grados y que este lado es, bueno, justo no lo hice el ejercicio con este ejemplo, pero les quiero decir, si yo acá les doy la distancia esta del vértice de la escalera al punto de la pared, y les digo que, por ejemplo, son es igual a 1 metro, se define otra relación trigonométrica, que es el ángulo adyacente, el lado adyacente dividido la hipotenusa, es igual a la función coseno de un ángulo, alfa, ¿sí? Esta es la otra relación trigonométrica que tenemos, que es, si yo conozco un ángulo y el lado que está abajo de ese ángulo, lo que se llama adyacente, yo vinculo el ángulo con este lado a través de la función coseno. ¿Sí? Entonces, ustedes acá lo que tendrían que decir es, ¿cuánto es el coseno de 48? Y les va a dar un valor. No conocen la hipotenusa y lo pasan dividiendo. La idea es que si este ejercicio tuviera sentido, lo que el lado ese tendría que dar la misma hipotenusa. Pero no lo sé porque lo inventé así nomás y no me puse a pensar en otro lado. Pero era nada más para mostrarles el ejemplo. Entonces, ahora vuelvo a compartir la pantalla.
screen share. Y vamos a seguir con lo que se pone lindo, digamos. Unidades. Es importante esto. Estos son, más que decirlo así, son detalles, ¿sí? Que son muy importantes, porque las unidades en matemática y física son fundamentales. Uno no puede mezclar pera con manzana si quiere trabajar, digamos, bien. Tiene que tener idea de qué está sumando o qué está multiplicando y qué es la unidad de cada magnitud. Entonces, uno lo que indica acá son bien los dos ejemplos que les puse, que es sistema sexagesimal, ¿sí? Que se mide en grados, minutos y segundos. Uno puede escribir al ángulo como lo que puse yo recién. Les dije 48 grados. Uno pone un valor y eso está en el sistema sexagesimal. Después hay otro sistema que está totalmente vinculado uno con otro, que son los radianes, que es, che, esperen que me estoy dando cuenta que en chiquito así no deben ver nada. Y ahí grande yo no veo nada. Denme un segundo que estoy... Acá está. Bien. La idea es que cuando ustedes tienen un sistema en radianes, ¿sí? En vez de tener 48 grados, 30 grados, 90 grados, aparece pi sobre 2 radianes. Se define a los 90 grados como pi sobre 2 radianes. A los 180 grados como pi radianes, a los 360 grados como 2 pi radianes. Estas son unidades que se usan en matemática para poder hablar y definir a los ángulos. ¿Sí? Esto es importante y es lo que yo les puse acá abajo. Les digo, ¿qué es un radián? Que yo ahí les digo, pi sobre 2 radianes es 90 grados. Se define a un radián a partir de lo que es la circunferencia de un ángulo. ¿Sí? Si uno tiene el eje X, por ejemplo, este que está enchuecado acá, y este lado acá que dice R sería la otra semirrecta, el ángulo que aparece entre esas dos semirrectas, entre esos dos segmentos, es el ángulo alfa. Bueno, cuando uno se fija cómo es el arco que recorre este ángulo, ¿sí? En una circunferencia, define a esta magnitud. Entonces, un radián se define como el ángulo para el cual la longitud del arco L es igual al radio de la circunferencia. Eso es explícitamente la definición de un radián. Yo acá se los puse para que ustedes vean de dónde sale. Después, en la práctica, es simplemente un número. Pero hay algunas relaciones que está bueno para que tengan y sepan un poco cómo es el origen de esas cosas. Bueno, ahora, yo más o menos en otra figura, volvemos a tocar lo de cada uno de los lados y cómo se define. Entonces, las funciones trigonométricas que yo recién se las mostré con un ejemplo, si quiero calcular la hipotenusa o el largo de una escalera para que pueda ser posible un trabajo, cerramos y arrancamos de vuelta. Conéctense de nuevo ahora.